para que podamos comenzar con la clase. Mi entorno está un poquito ruidoso porque no sé por qué los perros del vecino están alterados y de repente hay como mucho ruido ambiental. Espero que no nos afecte para lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, vamos a concluir esta parte de percepción y de hecho nada más comentarles que, o recordarles que la próxima semana tenemos nuestro primer parcial y el examen parcial es el martes. Entonces, bueno, todo lo que hemos visto hasta percepción, hasta lo que voy a cerrar ahorita, entra dentro del examen parcial. Lo que vamos a ver de motivación ya no entra en el examen parcial, va a entrar hasta lo que sigue, pero digamos que hasta el tema de percepción entraría en el examen. Más o menos el tipo de preguntas son en general como las que hicimos en el repaso, el Kahoot que tuvimos hace unas clases. Casi todo es opción múltiple. Probablemente van a tener que contestar algunas preguntas abiertas, cortitas, y probablemente venga una pequeña situación como para que ustedes apliquen los conceptos o las ideas clave que hemos visto y contesten también de manera cortita. Todo es en la plataforma. El examen va a estar en Moodle. Ahí lo vamos a ubicar en el tema número 2, que es donde estamos, variables de comportamiento organizacional a nivel individual. Ahorita todavía no aparece en la plataforma, pero el examen va a estar ubicado acá, ¿no? Entonces, para que ahí lo buscan y digamos que va a estar disponible en el horario que tenemos de clase el martes 22, es decir, va a estar entre la 1 y las 2:15 aproximadamente. No tienen todo el espacio de la clase, solamente van a tener 1 hora para contestarlo porque son múltiple. Entonces, si el tiempo es limitado, tienen 60 minutos a partir de que comiencen. Si comienzan 15 minutos antes de las 2 de la tarde, pues a lo mejor no les va a dar tiempo de terminar todo el examen. Entonces, yo les pediría que se conecten en tiempo y que puedan pues empezar a contestar el examen desde la 1, que es el inicio de la clase, para que no tengamos mayor problema, ¿no? Entonces, básicamente eso sería lo que nada más recordarles del examen que tenemos. Y pues bueno, eso sería como la parte que hay que considerar para el martes de la próxima semana en cuanto al examen. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario en relación con esto. No, profe. Hasta ahorita, ¿no? Yo sí, Perfecto. profe. ¿Sí? Sí, Va a adelante. ser todos los temas que hemos visto hasta el momento de Robbins o... Bueno. Sí, o sea, bueno, obviamente nos vamos a basar en Robbins, es el texto que hemos estado utilizando. Básicamente vendría el capítulo 1 y el 6, que es, bueno, todo lo que son conceptos clave y la introducción de comportamiento organizacional. El 6 es percepción y la parte de personalidad, que no utilizamos el libro y nos basamos en Discovery Insights. Yo de todas maneras en un ratito les comparto la presentación, que a lo mejor la presentación les puede servir como material de apoyo para estudiar, pero Sí. Fundamentalmente serían esos 3 temas, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Que vi. No sé qué. Bueno, ¿qué otra cosa les iba yo a decir? Creo que de momento no. Si van teniendo dudas, comentarios me avisan, porfa, para que los podamos ir resolviendo. Y espero no tengamos muchos contratiempos con el internet, la señal, etcétera, porque de repente está un poquito lenta. Bueno, y la próxima semana entonces tenemos el examen. Después del examen tendremos la retroalimentación del examen en la clase del jueves. Y
pues bueno, continuar con el resto de los temas. También teníamos una fecha para principios de octubre que habíamos señalado en el sílabus para el diagnóstico de comportamiento organizacional, pero la voy a mover hasta fines de octubre. En la próxima semana les digo cómo queda la fecha, porque sí necesitamos avanzar un poquito más, sobre todo digamos, ahorita en septiembre, la idea es que cerremos todo lo que tiene que ver con el nivel individual de comportamiento organizacional, y sí necesitamos ver un poquito más de variables de grupo para poder aplicar el diagnóstico. Y de todas maneras, si lo movemos, no impactaría el resto de las fechas que ya tenemos programadas, pero creo que sí lo vamos a retrasar un poquito. De todas maneras, a partir de la próxima clase, que sería el próximo jueves, porque el martes es examen, empezar a platicarles del diagnóstico que tendrían que aplicar en una empresa para tratar de medir o identificar algunas cuestiones de comportamiento organizacional en relación con lo que hemos visto, ¿no? Pero por si de repente en el sílabus ven que creo que estaba programado para el 6 de octubre, no se angustien porque lo vamos a dejar prácticamente para fines de octubre. Y entonces poder hacerlo con un poquito más de calma. Bueno, entonces, lo último que nos quedamos para cerrar percepción es que tenemos que tratar de buscar controlar nuestra percepción, tomar de manera racional decisiones. La primera, vimos este modelo, los pasos a seguir para tomar racionalmente nuestras decisiones, basadas en este acrónimo que es ideas. Y entonces la I sería de que alguien me puede recordar el primer paso de este modelo. La I tiene que ver con, en cuanto a toma de decisiones racionales. Esto sí Con va a la ver. raíz, ¿no? ¿En qué, perdón? Con la raíz. Con la raíz, ajá, La identificar raíz del problema. la causa raíz del problema. O sea, ¿dónde está realmente la causa raíz del problema, del objetivo, de la situación que tengo enfrente? Para ello vamos a tratar de no caer en los sesgos de percepción, como en el caso que hicieron de este colaborador que de repente era estrella y de repente su desempeño se fue para abajo. Bueno, primero hay que identificar la causa raíz del problema sin que te dejes llevar por cualquiera de los sesgos de percepción, como habíamos visto. Y luego la D sería ¿de qué? Era de definir, ¿no? Definir qué. Si ya sabemos cuál es la causa raíz del problema y ya sabemos qué es lo que le está pegando al desempeño de un colaborador tipo como la situación que vimos en el caso, entonces, ¿qué hay que definir? Podría ser definir, no tengo mayor problema, pero definir qué. Solución. ¿Cuáles serían distintas alternativas para resolver el problema? Tener de preferencia más de una, definir o desarrollar estaría bien. La E sería ¿de qué? Evaluar. De Evaluación. evaluar las alternativas, ajá, exacto, para ver cuál o cuáles son, se nos pueden ocurrir en una lluvia de ideas tradicional, pues la intención, el objetivo de una sesión de lluvia de ideas es desarrollar muchas alternativas, después las vamos a evaluar y ver cuáles serían las más factibles o las que realmente le van a pegar al problema, y una vez que se evaluaron, la A sería ¿de qué? Aplicación. Ajá, bueno, sería, digamos, de aplicación, de hacer un plan de actividades o de acciones que vayamos a implementar, entonces tiene que ver con aplicación, ¿sí? Y ponerlo en marcha, ya tenemos nuestro plan con las ideas que dijimos que sí, sí van a funcionar, para resolver el problema, y al final la S dijimos que era de sistema de revisión, ir monitoreando porque a lo mejor tenemos que volver a revisar la causa raíz del problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en términos generales, ese sería el caminito a seguir. Habíamos dicho la clase pasada, tratar de no caer en los sesgos que generalmente llegamos a tener porque vemos la realidad de manera más reducida o acotada. Nuestros mapas, decíamos, sobre el territorio que tenemos enfrente no son completos, son como más chiquitos, y de repente tenemos una racionalidad
que no ve toda la complejidad de las situaciones, o que nos dejamos llevar por lo que nos late, ¿no? Por una toma de decisiones más intuitiva, basada en tu experiencia, pero tu experiencia de repente no cubre todos los elementos que están relacionados con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante que hay que considerar. Habíamos platicado y habíamos mencionado algunos sesgos, algunas visiones parciales que tienen que ver con la realidad. Y habíamos mencionado, de repente, andaba yo vivoreando que había en el chat, ya me regreso, perdón. Por ejemplo, habíamos comentado la clase pasada y hasta ahí nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, que teníamos un sesgo por anclaje que de repente es fijar o tener como punto de referencia información inicial, como si las cosas no fueran cambiando y que de repente todo lo vamos comparando contra esa información inicial que está anclada en nuestra cabeza, que de repente no la vamos ajustando conforme la realidad va cambiando. Habíamos dado este ejemplo o nos habíamos referido al ejemplo que dice Robbins de este sesgo cuando tenemos 2, 3 pilotos que se quedan sin chamba y entonces están buscando trabajo y todos van a tener de alguna manera un sesgo por anclaje contra lo que ganan o lo que ganaban en su trabajo anterior y a lo mejor no tanto lo que hay en el mercado. Y a lo mejor el que menos ganaba, pues es el que va a ser el que más fácil acepte una oferta de trabajo, aun cuando podría negociar para ganar un poquito más de lo que le están ofreciendo. Pero quizá lo que le están ofreciendo es más de lo que ganaba anteriormente en su posición anterior, ¿no? Y desde luego también en comparación con la realidad, lo que hay en el mercado, las alternativas, etcétera, pues el que más ganaba y que ganaba más de lo que le están ofreciendo en ese momento, pues va a tener también un sesgo por anclaje para rechazar o para no aceptar de primera instancia esa oferta laboral, ¿no? Entonces, irte al pasado y fijarte en información inicial sin que tomes en cuenta los cambios o las modificaciones que van pasando en la realidad. Eso sería un sesgo por anclaje. Sesgo por disponibilidad, decíamos, basarnos nuestros juicios en información fácil de conseguir, lo que está más a la mano, pero sin buscar como mucho. Y comentábamos que todo aquello que tiene que ver con el chisme, el rumor, con los datos que fácilmente, porque dice fulanito, pues entonces hay un problema o nuestro compañero está robando o la empresa quiere despedirnos a todos porque pues es lo que acaba de decir el asistente del director y pues quién más cercano al director, etcétera. Pues ese es un ejemplo de muchas veces caemos en sesgos por disponibilidad, pero realmente no nos basamos en información objetiva o particular, ¿no? Y habíamos mencionado también un tipo de sesgo que es por confirmación, en donde una idea previa que teníamos y en donde a lo mejor fuimos creando un tipo de molde sobre una situación o una persona, pues bueno, nos regresamos a ese molde o a ese modelo y buscamos información que nos confirme lo que nosotros previamente creíamos, ¿no? Aunque, claro, es información parcial de momento y no necesariamente estamos viendo toda la película, digamos, o todo el fenómeno y toda la realidad de un problema, ¿no? Entonces, si vamos a evaluar el desempeño, por ejemplo, de un colaborador en sus capacidades de servicio al cliente, nosotros ya nos hicimos una idea o incluso hicimos un estereotipo de ese colaborador y entonces últimamente estamos buscando información que nos ayude a reafirmar ese modelo, ¿no? Y decir, ay, es que es muy callado y es muy introvertido y no le gusta tratar con clientes. Y a lo mejor todo el desempeño de esa persona, claro, que a lo mejor no mucho de ese desempeño lo hemos visto directamente y no nos consta, pero yo tengo una idea de que fulanito es muy malo para tratar al cliente, entonces voy a buscar información que sí me conste y que reafirme esa idea con el que yo estoy evaluando o calificando el desempeño de mi colaborador, ¿no? Y entonces me voy pues en la junta anterior ni siquiera me dijo buenos días y además cuando yo estaba hablando de los objetivos del próximo mes me torció la boca, ¿no? Entonces, pues imagínate cómo va a tratar al cliente. O sea, eso reafirma el que no es bueno dando un buen servicio al cliente, ¿no? Eso es un sesgo por confirmación, porque busco información
que refuerce las ideas, que refuerce los estereotipos, juicios que a lo mejor yo ya hice, en lugar de ir y preguntar con otros compañeros, con los clientes de ese colaborador, oye, ¿cómo te ha tratado? O aplicar una encuesta de satisfacción, o una encuesta 360, como habían mencionado en algún ejemplo también. No sé si hasta aquí vamos bien, tengan alguna duda, comentario. No, hasta aquí bien, profe. Simplemente gracias. Gracias, Fabricio. Reforzando, o bueno, repitiendo un poquito como en dónde nos habíamos quedado particularmente, ¿no? Y hay otros dos sesgos que me gustaría nada más que menciona Robbins, hay más, pero yo me quedaría hasta acá, que serían el aumento del compromiso y el sesgo por retrospectiva, que de repente todos se parecen un poco, pero sí hay ciertos matices que hay que considerar. Y pensemos que de repente son sesgos que nosotros, en los que nosotros caemos cuando tomamos decisiones, no solo en cuestiones profesionales de trabajo o académicas o de la universidad, sino también en cuestiones personales, ¿no? Cuando yo ya tomé una decisión fuerte y me comprometí con algo, y a lo mejor ya me equivoqué, y la realidad me está demostrando que ya me equivoqué, ¿no? Por ejemplo, pensemos, quienes votamos por López Obrador, que hoy es el presidente de la República, pues bueno, a lo mejor hay quien dice, chin, creo que la regué, ¿no? O la regamos por tal o cual razón. Y hay gente que parece hasta su pariente, ¿no? Y que de repente a lo mejor no quiere decir que se equivocó. Y entonces dices, bueno, pero es que apenas lleva 2 años y también no lo han dejado hacer nada. Oye, espérate, pero tiene la mayoría de la Cámara de Diputados. Bueno, pero, o sea, también es que faltan 4 años y es que está tratando de limpiar la corrupción. Y entonces dar como argumentos, y claro, mientras más va pasando el tiempo y más datos probablemente haya de que no está habiendo un buen desempeño, suponiendo que ese es el caso, la tendencia a justificar o a decir que no, que eso va a cambiar o a ver la realidad de una manera distinta para no admitir que quizá te equivocaste en el pasado y ahorita tendrías que tomar una decisión distinta, ¿no? Un tipo de aumento del compromiso también pasa mucho con parejas, a lo mejor, digo, sobre todo cuando ya hay un compromiso más fuerte, porque ya te casaste con alguien, ¿no? Y entonces, yo por ahí conocí un par de amigas que tomaron la decisión de casarse con alguien que pues, le gustaba la fiesta y le gustaba muchísimo la socialización, digamos, y además la socialización como con un poco de alcohol, etcétera. Y entonces, pues de repente es de, no, pero él siempre fue bien cariñoso conmigo y además, sí le gusta estar en casa, lo que pasa es que pues sus amigos lo pierden, ¿no? Ajá. Y entonces fue pasando el tiempo y pues de repente, pues iba más frecuente a fiestas y de repente se desapareció un fin de semana completito y no lo encontraba y luego 2, ¿no? Hasta llegar con el paso de los años al divorcio, literal. Entonces, bueno, cada vez que tú, en lugar de tomar decisiones con la información que tienes y con lo que te va presentando la realidad y tratar de analizarla de manera objetiva, un sesgo de aumento de compromiso es como mucho una justificación. No, pero lo que pasa es que está muy presionado por el trabajo y pues tuvo que salir a tomar unas copas con sus clientes, ¿no? Es que es parte de su chamba. No, espérate, a ver, trata de revisar más datos y darte cuenta de la realidad, ¿no? Y cuando no lo hacemos, pues de repente es el tipo de sesgo que llamamos aumento del compromiso o el sesgo por retrospectiva. En realidad, estos son también como ciertos tipos de mecanismos de defensa cuando vamos dándonos cuenta que las decisiones o la forma en la que interpretamos la realidad se quedó chiquita, porque nuestros mapas, decíamos, son incompletos en relación con lo que realmente hay en el territorio, usando esta analogía de Alfred Korzybski. Y el sesgo por retrospectiva es como de, sí, yo siempre lo supe, ¿no? Es un poco como, esa frase podría ejemplificar o resumir el sesgo por retrospectiva, porque de alguna manera creemos que ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Pero en realidad no hicimos un análisis completo de la situación que nos ocurrió en el pasado. Por ejemplo, a lo mejor fuimos parte de un panel
para seleccionar a un gerente de auditoría, ¿no? Y entonces, en entrevistas y a la hora de hacer evaluaciones, pues tú votaste a favor de contratar al gerente de auditoría que se quedó, ¿no? Y un año después, ese gerente de auditoría hizo un fraude, ¿no? Y entonces, tú tomaste una decisión hace un año en base al perfil que tenía este gerente que ahorita nos hizo un fraude y de hecho ya se peló, ya se nos escapó. Y entonces cuando tendemos a decir, bueno, pero yo siempre supe que era mejor el otro. O sea, si hubiéramos contratado al otro candidato que iba en segundo lugar, pues no hubiera pasado. Yo siempre lo supe. Pues sí, pero tú siempre lo supiste, pero nunca tomaste una decisión correcta en el momento en el que la tenías que tomar. Y ahorita estás prediciendo pues, que el problema de fraude no hubiera pasado si hubiéramos contratado al otro. Pues claro, ahorita es fácil hacer esa predicción, ¿no? Con lo que está pasando o con el hecho que tenemos enfrente. ¿Cuál es el problema para el futuro de un sesgo por retrospectiva? Que sigue tu cerebro cerrado a ver que te equivocaste o a tratar de analizar cuál fue el camino entre haber contratado las características de ese gerente que terminamos contratando y luego que nos terminara haciendo un fraude. Entonces es muy probable que si vuelve a ocurrir una situación parecida, siga sin tomar en consideración lo que ya nos pasó. Porque está cerrado a decir, yo siempre lo supe, claro, la mejor alternativa era la otra, ¿no? Y racionalizar un poquito, como dicen los psicólogos, las malas decisiones que tomamos, ¿no? A eso le llamamos cuando, digamos, caemos en ese error de juicio de yo siempre lo supe, claro, es un sesgo por retrospectiva. Cuando creemos en forma equivocada que hemos pronosticado correctamente el resultado de un evento, pero una vez que se conoce, pero en realidad no lo hicimos. Muy bien. Y algo importante es, con todos estos sesgos que hemos comentado, pues no caer en ellos, ¿no? Yo creo que algo importante es, sobre todo, tratar de utilizar un poquito más el color azul que todos tenemos en nuestra naturaleza humana, tratar de ser lo más racionales posibles. Y yo creo que algo importante es considerar, claro, de repente la parte emocional juega una mala pasada, que después vamos a platicar un poco de ello, y distorsiona o nubla el juicio o la racionalidad que podemos tener a la hora de tomar decisiones. Duele reconocer que nos equivocamos. Duele que alguien te decepcione cuando has tomado una decisión a favor de ese alguien porque lo hiciste tu novio, novia, amigo, amiga o lo contrataste para un puesto importante en tu organización, en cualquiera de esos planos. Entonces, siempre la parte emocional va a tratar de acomodar tu cerebro como para que duela menos y caemos de repente en varios de estos sesgos. Y aquí algo de lo que señala Robbins en el capítulo 6 en relación con los sesgos y los errores de juicio y volviendo a decir que hay que tomar decisiones lo más racionales posibles, siguiendo un modelo de toma de decisiones tipo ideas, es el que, bueno, primero, a ver, recuerda cuál es el objetivo. ¿Qué objetivo quieres? ¿No? Con el marido borracho que pues ya se te desapareció varias veces. A ver, regrésate al objetivo. ¿Cuál es tu objetivo de vida o de pareja? ¿Qué es lo que quieres realmente lograr o alcanzar? Porque eso te va a dar una perspectiva y una luz para saber si sigues justificando o no los comportamientos que estás viendo o la realidad que estás viendo la vas a seguir viendo parcial, ¿no? Busca información que contradiga lo que crees. O sea, y esto implica una actitud de apertura, tratar de buscar información distinta a la que tienes. Otros datos, como dice nuestro presidente, que es una frase favorita. No está mal tener otros datos, el problema es que él nomás tiene sus datos, ¿no? Pero hay que tener distintas opciones de información, por ejemplo, distintas opiniones acerca de cómo ven otras personas los hechos que te está tocando ver con tu marido, con tu pareja o en el trabajo. Aplicar encuestas, por ejemplo, de percepción, hacer un 360, una evaluación 360 con distintos actores que están ubicados en otras partes de la organización o del otro lado de la mesa, por poner otra analogía, pues siempre es importante, ¿no? Para tener distintas percepciones y distintas alternativas de la realidad. No cerrarte a lo que dice la gente que piensa como tú, buscar sobre todo opiniones de gente que no piensa como tú, ¿no? No tratar de interpretar, de hecho hay que buscar
un entrenamiento, digamos, una educación y hábitos que te impidan dar una interpretación inmediata y automática de todo lo que ves de acuerdo a tu percepción, ¿no? Y tener muchas opciones, más alternativas de ideas de cómo tomar decisiones, resolver un problema y también de qué es lo que puede estar causando un problema. Yo creo que en el modelo de ideas, sobre todo, la parte de identificar la causa raíz del problema es clave, es crucial, porque si no tenemos más de una visión de dónde está la causa raíz del problema y la buscamos con datos duros o información clave, pues va a estar muy, muy complicado. Estoy a 2 de ir a envenenar al perro que está ladrando en la casa de junto, pero pues bueno. Ok, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, comentario. No, profe. Pues está bien. Muy bien. Ok, entonces con eso cerraríamos la parte de lo que teníamos que ver. Ya se cayó, yo creo que me oyó. En relación con percepción, con el tema de percepción en particular. Y ahora vamos a trabajar un ratito, bueno, finalmente con motivación, que es nuestro siguiente tema. Hasta aquí a donde terminamos ahorita el tema, vamos a dejar el examen del martes y vamos a continuar bueno, más bien vamos a seguir con el tema correspondiente, con el tema que sigue en el curso, que es motivación, pero lo que vamos a empezar a ver ahorita de motivación ya no va a entrar en el examen parcial. Bueno, entonces vamos a usar un poquito o un ratito el Padlet para ir desmenuzando las ideas de motivación. A mí me parece que hablar de motivación es un tema bien interesante, bien importante, y además que tiene mucho impacto en cuestiones organizacionales, desde luego, y también tiene que ver mucho y está entrelazado con otros temas. De hecho, la percepción tiene que ver también, en cierto sentido, con motivación. Cosas que vimos en personalidad tienen que ver con motivación y le pegan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar a aterrizar algunas ideas que tienen que ver con esto y vamos a usar el Padlet. Les puse la liga en el chat de Teams y de todas maneras lo pueden jalar en Moodle, también está la liga, ¿no? Pero bueno, entonces podemos trabajar un ratito como para ver qué es motivación, ponernos de acuerdo en ello y luego empezar a ver qué es lo que piensan algunos de los autores más importantes, digamos, del siglo pasado, que también tienen que ver con la psicología en relación con la motivación. Entonces, cuando decimos, ¿qué es lo que te motiva? ¿No? Primero vamos a ver motivación, y de hecho es un término que también utilizamos mucho en las empresas, es que hay que motivar a la gente, es que hay que crear un programa, un esquema de motivación. A veces usamos ese término organizacionalmente hablando sin tener la menor idea qué es eso ni por dónde viene. Y sobre todo, cómo de repente la motivación se ha ido moviendo desde donde nosotros la ubicábamos hasta donde hoy la podemos ubicar también, ¿no? Conceptualmente y también en relación con lo que realmente puede motivar a la gente. Entonces, antes de seguir entrando y de empezar a hablar de algunos conceptos y algunas cuestiones teóricas relacionadas con la motivación, cuando ustedes les dicen, pensemos en nosotros, en cada uno de nosotros, y piensen en ustedes, su situación personal, en cómo ven su carrera profesional, lo que están estudiando, etcétera, etcétera, su vida en este momento cómo está. Si alguien quiere escribir y no necesariamente tiene que escribir su nombre en el tablero, pues, por ejemplo, ¿cuáles son cosas que ustedes dirían, una o dos ideas, si pueden escribirlas en el tablero, que a ustedes los motiva? ¿Qué es lo que más los motiva a ustedes? Y vamos a pivorear un poco esto. Ok. A Jessie el reconocimiento, gracias. Es algo que la motiva, súper bien. Ser mejor, crecer, ok, eso es algo que también de repente nos puede motivar un poquito o mucho. Yo me identifico mucho con esto. Lograr las metas que cada uno de nosotros puede llegar a tener, las que tú tienes, José Luis, pues poderlas lograr, quizá eso es algo que te motiva. Bueno, seguramente es algo que te motiva, por eso lo pusiste. Gracias. La familia, ok.
el desarrollo personal, el bienestar familiar y económico. Ok, súper bien. Superación personal, ok. Quizá cuando decimos, ahorita vamos a ir aclarando algunos términos, pero bueno, cuando decimos superación personal probablemente tiene que ver también con, o yo tiendo a relacionarlo en automático con crecimiento o con desarrollo personal, a lo mejor también es otra cosa. Pues ahorita lo vamos a ir aclarando, pero bueno, todo eso tiene que ver con motivación, ¿no? Aprender cosas nuevas es algo que también nos puede llegar a motivar, ok, perfecto. Muchas veces la motivación es algo que tiene que ver con cómo nos sentimos, ¿no? Y entonces, sentir satisfacción, de repente es algo que nos llega a motivar también, ¿no? En relación con lograr cosas, con algo que estamos alcanzando, algo en lo que estamos trabajando y que está funcionando, por ejemplo, pues todo eso tiene que ver con motivación. Perfecto. Muy bien, permítanme porque no estoy muy seguro de que todo lo que escribieron lo esté yo viendo acá y estoy pasando a lo mejor como cosas, pero nada más me quiero asegurar porque también esta porquería que no funcione, o sea, el internet me desmotiva a mí en particular. Muy bien, bueno, entonces básicamente aprender cosas nuevas, desarrollo personal, lograr metas, la familia, el que me reconozcan, por ahí andan las motivaciones de ustedes. Perfecto. Entonces, esto nos motiva. Yo en lo particular, por ejemplo, diría que también ser mejor, crecer, cuando decimos crecer tenemos distintas ideas en la cabeza, pero para mí crecer también es algo que yo considero que me motiva en lo particular. La familia a mí también me motiva en lo particular. Lograr metas también me motiva, ¿no? Ayudar a otras personas para mí es muy importante y también es algo que me motiva. Entonces me identifico con muchas de las cosas que ustedes pusieron aquí en el tablero. El bienestar familiar y económico, pues me motiva. Yo diría, por ejemplo, a mí en lo personal, el tener un tipo de vida que a mí me gusta llevar, estar a gusto, sentirme a gusto, pues también me puede llegar a motivar. A Toño le motiva el dinero y seguramente a otras personas también les motiva el dinero. Esos son de repente cosas o cuestiones que podemos decir que nos motivan. Ahora, muchas gracias por aportar y por participar. Aquí tenemos lo que nos motiva. De hecho, a ver, permítanme. Voy a ir a acomodar. Acá hay más cosas y yo nefastamente no las he visto. Ayudar a personas que más necesiten apoyo o ayuda en tiempos difíciles. Ok. Ser mejor, crecer, la lana, como decimos en México. O la pasta, como dicen los españoles, o no sé en otros lugares cómo lo digan, pero bueno, aquí el dinero es muy claro. Ok, perfecto. Ahora, si me pueden decir, esto nos motiva, antes de llegar a un siguiente punto. Si pueden, por favor, escribir qué los desmotiva. ¿Qué es algo? Porque hay cosas que a lo mejor nos pueden pasar y que podemos considerar negativas y que a alguien les hace lo que el viento a Juárez, como decimos en México, es decir, no nos afectan, pero a alguien sí le afectan y te pueden desmotivar. Como que, por ejemplo, ¿qué los desmotiva? Todos tenemos también cosas que nos desmotivan, ¿no? Como el exceso de actividades, como Jesse también plantea, que te regañen, por ejemplo, eso nos puede llegar a desmotivar. Ajá, muy bien. Saber que hay mucha corrupción en el país y que las cosas no son tan padres en ese aspecto, eso desmotiva. También a mí, definitivamente me identifico con eso. Gracias, Juan Pablo. Entonces, a ver, aquí están los desmotivadores, ¿no? Que le podemos no tener dinero, claro, tener dinero está padrísimo, no tener dinero pues nos hace sentir como no tan a gusto y puede ser un desmotivador, ¿no? Por supuesto, no tener acceso a lo necesario, por ejemplo, no tener recursos para lograr las cosas o los objetivos que de repente queremos plantearnos, eso también puede llegar a desmotivarnos. Entonces, eso es algo importante a considerar también, ¿no? No avanzar en la jerarquía y de repente como sentir que te quedaste estancado, no poder lograr objetivos, que las cosas de repente no salgan como yo las planeé y entonces yo ya había ahorrado para
el super viaje de aniversario con el novio o la novia y pues llegó el COVID, ¿no? Y entonces ya no poder salir y no hacer las cosas como yo las tenía planeadas, eso me desmotiva. Fallar en algún proyecto, en algún propósito, sentir muchísima presión, ok, sí, por supuesto. Fracasar, eso de repente como que no nos encanta y puede ser también como algo que nos desmotive. Perfecto, etcétera, etcétera. No sé si haya alguna otra cosilla por acá abajo. La falta de oportunidades, ajá, que de repente no haya oportunidades como para poder hacer las cosas que nos gustan o lograr los objetivos que tenemos, etcétera, etcétera. Por acá, de repente andan también cuestiones que pudiéramos llamarle, en términos generales, desmotivadores, que hay por ahí autores que se han centrado también en los desmotivadores cuando hablan de motivación en particular. Falta de tiempo para hacer todo lo que queremos hacer, eso de repente también como que nos desmotiva, que quizá también a veces está relacionado con el exceso de actividades o con el no lograr objetivos, todo lo que tenemos acá y alguna otra cosilla que de repente pueda aparecer es lo que nos desmotiva. Entonces, aquí si ustedes ven el tablero, pues tenemos cosas, tener inconvenientes, quedar mal con un cliente, ¿no? Que de repente un cliente o una persona en general tenga una mala imagen de uno y quedar mal con ellos, pues es algo que no nos motiva, que de hecho nos desmotiva y nos hace sentir mal. O sea, la desmotivación está un poco como de ese lado emocional que hemos platicado, negativo. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por compartir. Hay un chorro de cosas que podemos ver acá que nos motivan y nos desmotivan. A lo mejor algunas cosas que pusieron algunos de ustedes nos podemos identificar con ellas. Otras son como muy particulares de algunos de nosotros, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, ya dijimos, ya dimos ejemplos de qué nos motiva y de qué nos desmotiva. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la motivación? ¿Cómo la podrían definir con sus propias palabras después de haber vivoreado un poquito lo que teníamos en el tablero? ¿Alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda decir con su micrófono, utilizando su micrófono, entonces, ¿qué es la motivación? ¿Cómo la definimos? Jessica, sí, por favor. Sería a los incentivos, ¿no? Que se da en cada, bueno, en cada puesto o en cada empresa. O sea, como que un diferenciador podría ser. O algo extra que no está como en el contrato, por decirlo así. Algo extra que, hablando en un plano organizacional, es algo extra que no estaba en el contrato, pero que te dan y entonces puede ser un incentivo o un estímulo. Eso le podríamos llamar motivación. A ver, la motivación solo pasa en puestos de trabajo y en empresas y en organizaciones, o va más allá de eso. Digo, no quiero decir que la idea de Jessica esté mal, ¿eh? Me parece bien, pero no sé si tengamos alguna otra idea con la que podamos decir motivación. ¿Qué significa eso? ¿Alguien que quisiera añadir o agregar a lo que dijo Jessica respecto a qué es motivación? Podría ser que no trabajar duro, o sea, por algo. Trabajar duro por algo, o sea, algo que te haga esforzarte y trabajar duro, ¿a eso le podríamos llamar motivación? Ajá, o sea que, por ejemplo, tú te motivas, o sea, trabajas duro, pero porque el objetivo te está motivando para hacerlo. Ok, hay algo por lo que vale la pena esforzarse más y entonces me esfuerzo más, ¿no? Si lo puedo parafrasear un poquito. Sí. ¿Iría por ahí? Sí. Sí, perfecto. Gracias, Luz. Luisa. Pues para mí es un factor que te impulsa a hacer algo que sea bueno para ti o para los demás. Un factor que te impulsa, ok. Sí. Entonces, al final del día, me parece muy, muy importante lo que dice Luisa también. Muchas gracias, Luisa. Algo que te impulsa, que te empuje, es un factor. Si te impulsa, pues es como una fuerza, ¿no? Que de alguna manera puede ser un incentivo, puede ser ese extra del que hablaba Jessica hace rato. Es ese algo por lo que vale la pena hacer las cosas. Claro, si vemos el tablero, ese algo puede tener distintas versiones y para algunos es tan claro, concreto, específico como decir dinero, yo quiero dinero. Bueno, ese es el algo por el que quizá yo me esforzaría. Y hay quien dice, no, yo mi familia.
No, espérame, yo a mí que me reconozcan, ¿no? No, yo lograr lo que me determiné, porque para mí es importante lograr cosas, ¿no? Y llegar a mi meta. Hay varias versiones de a esa fuerza a la que de repente le podríamos llamar motivación, ¿no? En particular. Entonces, si vivoreamos un poquito, y por eso quizá también si nos vamos preguntando y vamos situándonos en ese plano de a mí qué me motiva y a mí qué me desmotiva, pues podemos llegar a entender un poco qué es esa motivación, ¿no? Y ahorita vamos a tratar de vivorear e identificar algunos elementos clave de por dónde anda la motivación, que ya tenemos varios ubicados en el tablero, por cierto, haciendo este análisis interior que ahorita hicimos. Pero así, muy académicamente dice Robbins y cuadra con lo que ustedes están presentando y también están diciendo, que de repente la motivación son procesos que inciden en tres cosas, en la intensidad, en la dirección y en la persistencia del esfuerzo que realiza una persona para lograr un objetivo, para llegar a un punto, llegar a una meta, ¿no? Así, muy refinado, Robbins dice eso, que pues yo diría más o menos tiene que ver con lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Al final podemos decir que la motivación es una fuerza, es algo que te impulsa, y es ese algo que Robbins dice que es un proceso que va a influir en tres cosas, la intensidad, o sea, qué tanta fuerza le voy a poner o no a algo que tengo que lograr o conseguir. Y ahorita vamos a decir, porque de repente, por ejemplo, dicen, no, yo mi familia, y si tengo a mi familia, digamos, presente en la cabeza y busco que mi familia esté bien, eso me va a dar intensidad y me va a ayudar a enfocarme y a seguir empujando y avanzando y a no claudicar y a no abandonar la tarea, sino continuar y ser persistente, ¿no? Pero a lo mejor hay quien dice, uy, no, a mí si me pones mi familia, ya me dio la flojerilla y la verdad no lo voy a hacer, ¿no? Si dices mi pareja, pues sí, entonces es algo que probablemente tenga intensidad, dirección y persistencia, pero de repente para otros no. Si dicen terminar mi carrera lo antes posible, muchos de ustedes a lo mejor que platicando con varios de ustedes en los últimos semestres, quizás sea en general una motivación, aunque si le rascamos abajo de terminar mi carrera, hay otras cosas donde realmente está la motivación, y entonces es lo que los hace ser intensos, estar duro y dale, meter 7, 8 materias cada semestre y hacer 50,000 veranos y no sé qué tanto, ¿no? Pero para otros es de terminar mi carrera hoy no, pero para nada, ¿no? O sea, eso no es donde está la fuerza, la intensidad, la dirección o la persistencia de lo que quiero lograr, ¿no? ¿Dónde está ese proceso? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está ese factor que te impulse y que tenga esa intensidad, dirección y persistencia para lograr algo, cerrar algo, alcanzar un objetivo? Que entenderlo en una organización es súper importante, pero también en las relaciones interpersonales y en todo lo que hacemos en otros planos de nuestra vida, pues esto es bien importante, porque también, por ejemplo, para un padre es bien interesante, y ustedes van a llegar a ello algún día, seguramente, o varios de ustedes, el entender la motivación de tus hijos, pues también es clave para poder, pues, influir en ellos, dirigirlos o ser un buen padre, ¿no? Entonces, eso no es organizacional, pero también de repente es interesante descubrirlo, o para la relación de pareja también, o con los amigos. Entonces, de repente es algo que hay que considerar específicamente. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. ¿No los he perdido? Estoy seguro que no, pero ¿qué tal que me equivoco? Entonces, nada más por eso pregunto. Bueno, ahora me gustaría vivorear o revisar un par de escenas. En realidad, vamos a ver algunas escenas de unas películas que seguramente a lo mejor ya vieron, y me gustaría enfocarme en estas escenas que en particular las pueden ver y las podemos jalar de Moodle. Están en el tema número 2, que son variables de comportamiento organizacional a nivel individual. Y como podrán ver, mi computadora está lenta. Bueno, yo creo que es la computadora, el internet y demás, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente tenemos varias escenas aquí en Moodle. Nada más déjenme que... Y luego, en lugar de que entre la escena, entra
la publicidad, pero permítanme. Bueno, me gustaría que empezáramos viendo una escena de la película El Lobo de Wall Street. No sé si ustedes ya vieron esa película. Es una historia bien interesante y me parece que es una película en donde particularmente Leonardo DiCaprio muestra que es un muy buen actor. Es un pesado, petulante y tendrá mil defectos seguramente, pero es muy buen actor, ¿no? Y el papel que representa en El Lobo de Wall Street es el papel de un chavo ambicioso que de repente se va convirtiendo en un ejecutivo y en un inversionista. Espérenme, déjenme ponerle pausa a esto, más que me peleen. Ya. Y bueno, esta es una escena muy cortita de casi 7 minutos. Les voy a poner nada más rápidamente también la liga en el chat de Teams. Me gustaría que vieran la escena. A lo mejor hay en el grupo quien ya vio toda la película, entonces va a entender perfectamente bien el contexto. Hay quien no. Si no la han visto, yo les recomendaría. Es una muy buena película. Para mí creo que es como la oda a los excesos, entre otras cosas, y es bien interesante. Y yo creo que es una película que muestra muchísimos niveles y muchísimos ejemplos de motivación, ¿no? Particularmente. Entonces, vamos a ver la escena y ahorita me van a decir, es una escena en donde finalmente este inversionista, digamos, hace un trato con el gobierno federal en Estados Unidos para, pues digamos, ser como una especie de testigo encubierto y delatar a otras personas que cometieron fraudes fiscales. Y pues inversiones como un poco dudosas en las que también este personaje estaba involucrado o estaba metido, ¿no? Y está lentísima esta cosa. Esto me desmotiva. Y entonces, básicamente, él va a anunciar a la empresa, él funda una empresa digamos, correduría de inversiones, y entonces, pues, medio anuncia que se va a retirar, no les dice abiertamente que tiene un trato con el FBI particularmente para hacer esta investigación y que va a ser testigo encubierto. Y entonces hay un pequeño discurso que es esta escena que vamos a ver, en donde ustedes van a poder percibir un poquito, ahí va a entrar la percepción de la que acabamos de hablar en clases anteriores, qué motiva a la gente que está en esta junta, empezando por el propio Jordan Belfort, que es el personaje que hace Leonardo DiCaprio. Entonces vamos a ver la escena. A lo mejor, insisto, muchos de ustedes ya vieron la película. Solo de lo que percibimos, vamos a platicar un poquito de las motivaciones que vemos. Y les puse la liga en el chat también. Y en 7 minutos platicamos, ¿no? Más o menos cuando vayan terminando de verla, me avisan. Pero vamos a dejar 7 minutos. Por favor, vemos la escena y ahorita platicamos. Voy a poner, voy a desactivar tantito mi cámara y mi micrófono. Yo sigo aquí. Pero por favor, veamos la escena.
Profe, ¿vemos los 3 videos de una vez? No, todavía no. Aguanten. Nada más, si ya terminaron el primero, ahí dejamos tantito Ahorita vemos los otros dos, pero primero vamos a hacer una pequeña discusión. Me imagino que ya terminaron, o la mayoría ya terminó de ver el video de El Lobo de Wall Street. Y ahorita hacemos una pequeña discusión y vemos el segundo, que es muy cortito, y el tercero, que ya les puse las ligas en el chat para no estar batallando. Ok, bueno, supongo que vieron la escena y además captaron como algunas cuestiones, algunos comportamientos, frases, pues les llamaron la atención más que otros. En general, bueno, en esta escena podemos ver en el contexto del que hablábamos hace ratito, el cómo funciona la motivación, o podemos a lo mejor percibir motivaciones de distintas personas que podemos ir ubicando en esta escena de la junta y el anuncio que se hace, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera participar y nos quisiera ayudar con su punto de vista de la escena que ve y de la escena que ve y de lo que entienda, porque a lo mejor sin ver la película completa, pues, tenemos una percepción diferente, teniendo ideas de toda la historia, porque a lo mejor ya vieron la película completa. Independientemente de eso, ¿qué perciben en esa sala, en esa junta, en relación con qué tiene que ver la escena con motivación? ¿Y cuáles son las motivaciones que ustedes perciben y ven de distintos personajes que vemos en la escena? No sé si alguien quisiera darnos su opinión, comentar algo. Por favor, Sebastián. Yo creo que él hace un muy buen trabajo motivándolos. Y yo creo que lo hace porque él es, si le pudiéramos dar un color de las personalidades que hemos visto, pues es rojo, ¿no? Y entonces con esa explosividad, pues motiva a su gente y le funciona. Ok, o sea, a lo mejor él lo hace lo vemos muy rojo, al menos en esta escena, y probablemente si vemos toda la película, a lo mejor sí identifiquemos como una preferencia de personalidad roja en el personaje de Jordan Belfort. De hecho, creo que en la historia igual y se nos pasa de rojo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y desde ahí a lo mejor conecta muy fácilmente y logra con ese estilo motivar a otras personas, ¿no? O motivar a otros. Ok, perfecto, muy bien. Gracias, Sebastián. ¿Alguna otra idea? Sí vieron la escena, ¿verdad? ¿O no? Sí, Luisa, por favor. Bueno, yo puse más atención a la parte en donde, ay, no me acuerdo cómo se llama la chica que le prestó el dinero. Creo que es Kim. Pues, ajá, Kim. Pues lo primero que pensé es que sin conocerla, creyó en ella y le prestó el dinero, pero siento que fue un súper motivador para ella porque quedó grabado para ella toda la vida y por eso yo creo que ha de pensar, no le puedo fallar a este hombre, porque él creyó en mí desde el principio. Ok. En Entonces, ese que sentido. no, y siento que eso, pues, que crean en ti desde el principio hace que te impulse mucho a no fallar a las personas y a lograr todos los objetivos que te ponen. Ok, claro. Y el que ella diga, él creyó en mí, y entonces ese es un impulso para mucha gente, y a lo mejor fue lo que refleja la escena con este personaje. Para mucha gente, que crean en ti es un impulso, ¿no? Es una fuerza que te puede hacer que hagas más cosas, ¿no? Para otros a lo mejor no, pero quizá en este personaje cuadre con esa descripción que tú haces, ¿no? Y más adelante vamos a hablar de ese tipo de características y de situaciones parecidas a las de esta chava, y lo que tú describes como un elemento de motivación y de otros fenómenos en una organización que son bien importantes, ¿no? Súper bien, gracias, Luisa. Fabricio. sí, yo creo que, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan como un discurso para cada persona y en este caso utiliza el ejemplo de esta señora de el confiar en ella, pero lo utiliza para todos. Entonces, les da como una identidad y al último, bueno, el canto que hacen es como un canto de identidad, de poder, de
yo puedo y todo, y que al final eso es lo que realmente motiva a todo bueno, en este caso es todo un piso, es toda una oficina, y no es a una sola persona. Ok, o sea, a lo mejor te lo digo a ti, pero también me estoy refiriendo como a todo, y lo dicen poco, ¿no? También es que yo he creído en todos ustedes, ¿no? Creí en ti, te aposté, vi tu potencial, y es lo mismo que veo en los demás, y de repente ahí se le desbordó también la emotividad, y adiós al acuerdo con el FBI, ¿no? En pocas palabras en ese discurso, ¿no? Pero digamos que también lo generaliza en en este discurso que hace el personaje y la cancioncita, que no es la primera vez que la canta, ¿no? Ya tenían como ciertos elementos en donde se identifican con ese tipo de cuestiones. Si ven, por ejemplo, lo que describe Fabricio tiene que ver también con la motivación de un grupo de personas puede estar relacionada con ciertos valores que todos comparten, con ciertas situaciones que todos comparten, con algo que para todo mundo más o menos es igual de importante. Quizá no es una única cosa, pero esa confianza mutua, ese sentir que alguien le apostó, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Kim, rescataría un poco o ahondaría un poquito más lo que decía Luisa, que alguien apueste en ti cuando nadie ha dado un centavo por ti, ¿no? Cuando en un momento en donde estás en el hoyo, no tienes ni para mantener a tus hijos, ni para comprarte ropa, y que alguien haya soltado como prueba de que creen en ti y del potencial que tienen un adelanto bastante sustancial para resolver todas esas necesidades y que te enfoques en lograr las cosas, pues eso tiene que ver con la motivación. Y esa cancioncita y que, digamos, esa parte final de la escena es algo que organizacionalmente le llamamos un ritual, que vamos a hablar cuando lleguemos a la parte de cultura, a ese tercer elemento de comportamiento organizacional, y que de repente hay muchas empresas que tienen rituales y que están asociados con todos estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Súper bien, muchísimas gracias, Fabricio. José Luis. Sí, yo creo que también encontró a un equipo que fuera un equipo que se siente identificado por los mismos objetivos, ¿no? Que en este caso, pues es ganar mucho dinero. Y pues de alguna manera él los motiva diciéndoles pues, lo que quieren escuchar todos, Ok. ¿no? Sí, por supuesto. De alguna manera, él trata de enfocarse no solo en ese discurso, sino, digamos, conforme fue creando la empresa y fue haciéndose de personas que quisieran empezar con este rollo de la intermediación financiera y convertirse en agentes y en brokers y demás, si vemos la película completa, él realmente les habla de que a través de lograr o de vender acciones, instrumentos financieros, acomodar deuda, etcétera, pueden lograr sus propios objetivos. Y entonces más o menos todo el mundo tiene una meta común y todo el mundo tiene un lenguaje común que finalmente este personaje de Jordan Belfort les habla en ese lenguaje común, ¿no? Pero, a ver, pregunta, si realmente todo el mundo, ahorita digo, me voy a lo que estaban opinando, querían opinar tanto Carolina como Luis, ¿no? Pero, pensemos un poquito, ¿y si realmente todo el mundo se mueve por dinero en esa empresa? Es nuestra percepción. Yo ahí empezaría a meter un poquito de ruido con el tema del dinero, que salió desde hace ratito como motivador en particular. Si todo el mundo se mueve por dinero, eso es lo más importante que mueve a la gente en esta empresa, en esta organización que vemos en la película. Ahorita me contestan esa parte, pero primero vamos a escuchar lo que dice Carolina, y Luis había levantado la mano también, Luis Octavio, si le interesa todavía participar, porque a lo mejor ya no tiene un punto. Pero bueno, adelante Caro y luego vamos con Luis. Carolina ya no anda por ahí, ¿no? Ay, estaba yo hablando y Pero, pensé que me estaban escuchando. no te preocupes, adelante por favor. Disculpa, profe. Estaba hablando de, bueno, algo que percibí en la escena, y es que
él menciona algo acerca de no aceptar la negativa. Entonces, Ajá. este punto me llamó mucho la atención. Bueno, tal vez porque en el contexto en el que están, aceptar un no es como su lema, ¿no? No aceptar un no y e insistir y presionar hasta que lo logren. Ujú. Pero a veces como un líder tiene una influencia en los demás, como tanto la motivación puede ser positiva como puede ser negativa. Ujú. Entonces, bueno, yo ya vi la película y ya sé cómo acaba todo. Ujú. Entonces, hay que tener como mucho cuidado o sea, está bien la motivación, pero ¿motivar qué? ¿Hacia qué? Hay que tener como mucho cuidado hacia qué estás motivando a que pase, porque, pues, puede ser una persona muy motivadora, pero puede tener 2 corrientes funcionales, no funcional. Entonces, eso es como algo que me llamó mucho la atención. O sea, sí es un personaje que motivador y todo, pero acabaron las cosas de una manera no tan buenas, precisamente por lo mismo. Sí. Sí, claro, o sea, porque al final lo descarriló el exceso, ¿no? Digamos, en términos generales, en la historia, que es una historia de la vida real, porque Jordan Belfort existe, este, y es un personaje real que interpreta Leonardo DiCaprio en esta escena, que es, la verdad a mí me parece una película genial, porque, digo, aparte de ser de la vida real en un contexto empresarial, habla de un aspecto humano brutal que se podría dar en las organizaciones y más las organizaciones que mueven inversiones y que manejan dinero y en el nivel en el que lo hacían ellos. Pero bueno, esa parte es importante. Ahora, creo que hemos visto a Jordan Belfort, el personaje de DiCaprio, como un motivador y hemos visto la parte de alguien que motiva a otros. Pero quizá a lo mejor habrá que checar en este tema de motivación en general lo que la motivación que va surgiendo en los distintos actores y también Jordan Belfort tiene una motivación, o sea, hay cosas que lo mueven y que lo movieron en el discurso a un punto de decir, ¿saben qué? No me voy, ¿no? Que es finalmente como el tema central. Su papá andaba por ahí en esa escena y entonces su papá lo quiere matar por momentos, ¿no? A este personaje Jordan Belfort. Y también él tiene una motivación, ¿no? Que quizá incide o tiene un impacto en hacia dónde él dirige o trata de motivar a los demás, que ahorita vamos también un poco a discutir esa parte. Y Luis, porfa. Pues respondiendo a su pregunta, lo de si el dinero era ahora sí que el mayor motivante, en mi percepción, desde mi punto de vista, pues también la película ya la he visto completa y yo creo que sí es el punto principal o la razón principal por la cual están todos dentro de esa organización y también es la razón principal por la cual pues Jordan o Leonardo DiCaprio al final dice, ¿saben qué? No voy a tomar uno por respuesta, no voy a aceptar que me corran, no voy a aceptar dejar de hacer más dinero y pues ahora sí que decide irse pues más por el exceso, ¿no? Así como está diciendo. Obvio sí hay pues muchos más factores como quería ser parte de su familia o no quería dejar de ser la cara o dejar a sus amigos atrás y todo ese asunto, pero respondiendo a la pregunta de usted, profe, yo creo que es la motivación principal que todos tenían ahí era pues hacer mucho dinero. Ok, sí, no, definitivamente todo el mundo estaba interesadísimo y además el dinero que se mueve en esa película, en toda la historia y la forma en la que va a ir a dar a Suiza y demás, bueno, es bastante interesante. Pero bueno, ahorita retomo este grupo, esta empresa en particular, definitivamente el dinero sí representaba una gran motivación. Al ratito regreso a seguir sondeando esa idea y ese tema. Porque de hecho es un tema bien importante en las empresas y a las organizaciones desde el punto de vista de motivación. Hoy todavía estamos atorados en las organizaciones en motivar a la gente con dinero y ofreciendo bonos y pagando un poquito más y dando es interesante y además es bien importante en relación con el desempeño, que es lo que está atrás de todos estos temas que estamos discutiendo. Me gustaría, si pueden, por favor, vamos a ver 2 fragmentos rapidísimo de otros 2 videos, si ustedes lo pueden ver.
después de la liga, donde está lo del Lobo de Wall. Segunda es de una película que quizá también ustedes ya vieron, o algunos de ustedes ya vieron, que es Erin Brockovich, que también es una historia de la vida real. Erin este personaje que interpreta Julia Roberts también súper bien. Yo creo que es una de las mejores actrices desde mi punto de vista, pero yo no soy crítico de cine, entonces no me hagan caso en ese aspecto. Y la tercera liga que ven en el chat es de El Diablo Viste a la Moda, esta película en donde también hay dos muy buenas actrices también para mi gusto, que son Anne Hathaway y ya está, se me olvidó el nombre de la otra que es mucho más senior, digamos. Meryl Streep. Meryl Streep, gracias. Sí, de repente tenía yo la cara en la cabeza y se me fue el nombre. Pero también es una historia muy interesante y si pueden ver los dos fragmentos, cada fragmento es de 2 minutos, entonces vamos a dejar 5. Platicamos sobre lo que ven también del lado de la motivación en estos dos fragmentitos y recordando un poco estas dos historias. Y con eso prácticamente vamos a cerrar la clase para después meternos a la teoría cuando regresemos del examen. Entonces, por favor, 5 minutos y en 5 minutos regresamos pues prácticamente a cerrar la clase.
¿Terminaron de ver los dos fragmentos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a lo mejor igual son historias o son películas que ya varios de ustedes vieron previamente. También son dos historias que me parece que están llenas de ejemplos de motivación. Aquí me gustaría nada más como enfatizar que cuando hablamos de motivaciones, no tanto desde el punto de vista de que alguien llegue y te motive, que vimos, por ejemplo, en la película, en la escena anterior del Lobo de Wall Street, pero más bien es entender las motivaciones o lo que impulsa a la gente para hacer cosas o para avanzar en algo, en su vida personal o profesional. Entonces, no sé si para cerrar la clase y después lo que ahorita platicamos y a lo que nos dedicamos en esta clase y lo que identificamos en estas escenas, lo vamos a cruzar y lo vamos a aterrizar ya con los conceptos, las teorías de por dónde andan la motivación de la gente, y luego terminar platicando de cuáles son los principales problemas de motivación que hoy tienen las organizaciones y las empresas. Que eso lo haremos cuando regresemos del examen, dentro de 8 días el jueves. Pero, básicamente, no sé si alguien quisiera comentarnos, alguien que quisiera ayudarnos para el cierre de la clase con comentarios de lo que percibió en relación a la motivación en estas dos últimas escenas. Pues en la primera prácticamente ella busca, o sea, su motivación es a través de sus hijos, o sea, de que los tenía que alimentar. Entonces, como que la motivación para encontrar un trabajo eran sus hijos. Y ya después, al momento de que se da cuenta de los errores que existen como en un caso, como que igual la motivó a que personas que no tienen nada o bueno, que pasan por cosas difíciles, o sea, ayudarlos, ¿no? Ok, o sea, también como de, a través de lo que hago, poder ayudar a resolver una situación, un problema que tienen otros, si lo resumimos un poquito, también eso es algo que tú percibiste que igual y motivó a esta señora Erin Brockovich, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Luz. ¿Alguien más? Algo que quieran comentar de cualquiera de las escenas. Ahí tenemos a Erin Brockovich, tenemos y a los dos personajes hay más, desde luego, en El Diablo Viste a la Moda, pero al menos está Miranda Priestley, que es el personaje que hace, me recuerdan el nombre otra vez de la actriz, por favor, porque se me fue, no sé ni por qué, y Meryl Streep, y el personaje que hace Anne Hathaway también, ¿no? Fabricio, por favor. Sí, me parece que, por ejemplo, a diferencia de estos dos pequeños pues partes que vimos de la película, a comparación contra la del Lobo de Wall Street, la atención que les da el jefe a los empleados pues es prácticamente nula, y aquí pues ellos van ganando como personalidad por ellos mismos. Mientras que en la otra pues tenían ese mensaje, esa constante atención, el yo veo por ti, y aquí es pues, tú ves por tú misma, y si tú logras hacer algo va a ser por ti, no por el grupo, no por quien te enseñó. Ok, entonces ves como un factor en donde el impulso de motivación puede estar también como del lado de sálvese el que pueda, ¿no? O sea, que de repente el estar luchando, batallando contra elementos externos adversos y que no te va a ayudar tan fácil alguien, no vas a tener un jefe que te resuelva todo, de repente hace que surjan ciertas personas en donde pues eso los mueve, o a pesar de eso se mueven, ¿no? También podría ser como un poco el punto. ¿Va por ahí la idea, Fabricio, o yo estoy Sí, exacto. malinterpretando las cosas así? No, sí, exactamente así. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, hasta acá vamos a dejar la clase. Me gustaría que si puedan terminar de vivorear. Si no han visto las películas completas, no las tienen que ver para que a fuerza podamos tener la siguiente discusión dentro de 8 días. Pero son 3 películas que me parecen muy buenas y además que están cargadísimas de elementos que tienen que ver con todas las teorías de motivación de las que vamos a platicar, y que son ejemplos de motivación humana, sin duda alguna, ¿no? Tanto el Lobo de Wall Street, que me parece
Muy buena película, muy bien hecha y además muy buenas actuaciones, pero además un montón de situaciones donde vienen distintas fuerzas que impulsan a alguien a hacer cosas. Lo mismo El Diablo viste a la moda y lo mismo Erin Brockovich. Y Erin Brockovich y El Lobo de Wall Street son dos historias verídicas o basadas en la vida real. Particularmente. Y hay un personaje de la vida real que inspira la del Diablo viste a la moda, pero no es exactamente una historia que siga un personaje real tal cual, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a discutir esto y vamos a poner ya un poquito más en perspectiva con las teorías de motivación dentro de 8 días. Y acuérdense, bueno, el martes entonces tenemos nuestro primer parcial. Yo voy a abrir una sesión de Teams. De todas maneras, el martes no se tienen que meter forzosamente. Yo voy a estar en esa sesión el tiempo, digamos, que va a estar abierto el examen. Si alguien tiene alguna duda, se atora en algo, etcétera, pues para ver si lo podemos resolver. Si alguien no entiende alguna pregunta, a lo mejor yo se la puedo aclarar. Para eso, digamos que es el chat, pero no se tienen que, no el chat, sino la sesión, pero no necesariamente se tienen que meter, ¿no? El examen lo van a encontrar en Moodle y simplemente seguir como las instrucciones, ir contestando las preguntas de opción múltiple. Tienen 60 minutos para contestar el examen una vez que empiece, ¿no? Fabricio, por favor. Profe, si no mal recuerdo, creo que había comentado que iba a subir las presentaciones que habíamos estado viendo. Sí. Nada más para confirmar, para poderles dar un último repaso. Una repasada. Sí, en un ratito les voy a subir hoy mismo tienen en la sección de sílabus, que es donde tenemos ubicados los materiales, ahí les pongo la presentación y de todas maneras les mando un mensajito como con los puntos que tienen que revisar, estudiar. Fundamentalmente, como dijimos, es el capítulo 1 de Robbins, el 6 que es percepción y la parte de personalidad que viene en el otro documento, en el de Discovery Insights, ¿no? La presentación le sirve como para ubicar como algunos puntos generales. En la presentación no vienen muchas cosas del primer capítulo de Robbins, porque eso lo fuimos desarrollando en la clase. Pero de todas maneras yo le subo lo que tenemos de presentación. Quizá para el resto de los temas les sirva mucho más, ¿no? Y bueno, de todas formas, si tienen alguna duda o comentario en el Inter, pues ahí me avisan. Por escrito lo vamos resolviendo. Y primero Dios, nos vemos el martes en el examen. Y en clase, pues el próximo jueves. Que tengan un fin de semana muy padre, muy bonito, descansen, estudien y síganse cuidando. Buen provecho y bonita tarde. Gracias. Muchas Igualmente gracias, para usted, profe, igualmente. Adiós, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Adiós, Nos gracias. vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias, nos vemos.